Joe Dispenza dice que para transformar nuestra realidad tenemos que cruzar el río del cambio. Y que para dar este salto cuántico, para cruzar este río del cambio, tenemos que cambiar nuestro estado del ser. En este video vamos a ver cómo nuestro estado del ser es el resultado de nuestras experiencias pasadas y qué es lo que tenemos que transformar primero para cambiar este estado del ser, para dar este salto cuántico, para cruzar este río del cambio y así elevar nuestra vida a un siguiente nivel. Bienvenidos a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia metafísica para elevar tu vida. Para entender mejor lo que quiere decir Joe Dispenza con esto de cruzar el río del cambio, este es un diagrama que él usa en sus charlas porque hace mucho énfasis en la importancia del conocimiento. Nos dice que el conocimiento es lo que nos permite dar el salto cuántico, lo que nos permite salir de este círculo vicioso de experiencia-emoción. Sabemos que las experiencias nos hacen sentir de determinada manera, pero lo que muchas veces no conocemos es que la manera como nos sentimos es lo que determina nuestra frecuencia de vibración y que es nuestra frecuencia de vibración la que determina la realidad que vamos a ver a nuestro alrededor, la realidad que vamos a ver manifestada. Voy a explicar esto con un poquito más de detalle porque puede ser contrario a la manera en que comúnmente entendemos la realidad. Según los principios y leyes metafísicos, y que la física cuántica ya ha empezado a demostrar, la realidad que experimentamos no es algo fijo o que simplemente nos toca vivir, sino una posibilidad entre infinitas posibilidades que ya existen en el campo cuántico. La versión de la realidad que experimentamos es la que corresponde a nuestra frecuencia de vibración actual. Por eso es que en metafísica hablamos de manifestar. También usamos las palabras crear o co-crear, pero en realidad lo que estamos haciendo es alinearnos energéticamente con la línea de tiempo de esa posibilidad que ya existe y que es la que queremos experimentar. O sea, se trata de estar en sintonía con esa frecuencia. Entonces, si queremos cambiar nuestra realidad o elevarnos a una versión mejor de nosotros mismos, lo que debemos cambiar es nuestra frecuencia de vibración para alinearnos con la frecuencia de esa realidad y esa versión de nosotros que queremos experimentar o manifestar. Entonces, es el conocimiento lo que nos hace salir de este círculo vicioso, porque si no lo sabemos, simplemente sentimos que la vida viene hacia nosotros, que nos toca tal o cual experiencia, entonces reaccionamos, nos hace sentir de determinada manera y no cambiamos esas emociones, entonces volvemos a crear más experiencias de la misma clase y no salimos de este círculo. Con el entendimiento, nos dice Joe Dispenza, interpretamos esta realidad de una manera diferente, las experiencias las vemos de una manera diferente y entonces esto se llama sabiduría, nos dice. Y es la sabiduría lo que nos lleva a la evolución, a trascender este círculo vicioso, a dar este salto cuántico, a cruzar este río del cambio. Entonces la pregunta es cómo cambiar esta frecuencia de vibración para crear experiencias de otro tipo, para crear una realidad diferente. Joe Dispenza nos dice que es lo que tenemos que transformar en nuestro estado del ser. Y nos da toda una explicación de cómo se produce, cómo se origina nuestro estado del ser. Nos dice que nuestros pensamientos y emociones actuales son productos del pasado, son producto de las memorias, porque las memorias son precisamente esto, experiencias que nos han marcado energéticamente, que nos han creado pensamientos y por lo tanto emociones. Entonces, esto si nos dice que si unimos pensamiento, emoción a lo largo del tiempo, desarrollamos lo que llaman las creencias. Las creencias ya son pensamientos que hemos pensado una y otra vez y por lo tanto ya han tenido acceso a nuestro subconsciente, ya están en nuestra mente subconsciente. Después nos dice Joe Dispenza que si juntamos creencia y creencia y creencia, entonces desarrollamos lo que llama las percepciones. Las percepciones son las maneras en que interpretamos el mundo, las evaluaciones que hacemos acerca de nosotros mismos, de los demás, de la situación económica, de Dios, de nuestra salud. En diferentes aspectos de nuestra vida todos tenemos percepciones, conjuntos de creencias que hemos acumulado a lo largo del tiempo. Entonces dice que estas percepciones son los que obviamente determinan nuestra realidad, porque esto es el estado del ser. El estado del ser son estas memorias que crearon pensamientos y emociones, estos pensamientos y emociones que crearon creencias. Las creencias son estados del ser, nos dice, subconscientes. Y después, cuando juntamos creencias y creencias, desarrollamos las percepciones que vienen a ser estados del ser ya inconscientes. Entonces, lo que nos explica Joe Dispenza es que si no tenemos el conocimiento, estamos
administrados, estamos guiados por programas subconscientes e inconscientes. Y si estas experiencias no han sido las más positivas, obviamente estos pensamientos y estas emociones tampoco lo son, tampoco las creencias y menos las percepciones. Y entonces estamos viendo esta realidad, creando una vez más una realidad que no es realmente la realidad que nosotros queremos desear. Entonces, para cambiar esto, lo primero que hay que cambiar son, nos dice, las memorias, porque esto va a dar origen a todos los demás elementos que resultan en un cambio de nuestro estado del ser. Ahora, ¿cómo cambiamos estas memorias? Joe Dispenza nos dice que las memorias que tenemos, las que son producto de estas experiencias de las que habíamos hablado, son memorias, son experiencias externas, son producto de cosas que nos han pasado, experiencias que hemos tenido en el pasado, pero que nosotros podemos crear memorias internas y que las memorias internas son mucho más poderosas que las memorias externas. Las memorias internas, según nos explica Joe Dispenza, la idea es crearlas de tal manera que produzcan una emoción que tenga una frecuencia de vibración más elevada que la emoción que tuvimos con las memorias del pasado, con las experiencias que tuvimos en el pasado. Las emociones que podemos evocar para elevar estas memorias, para hacerlas que nos impregnen energéticamente como nos impregnaron las memorias externas pasadas, las experiencias externas pasadas. Las emociones son poderosas para elevar nuestra vibración y para crear esta marca energética es la gratitud, la inspiración, el empoderamiento, el sentirnos cuando nos pone el ejemplo del placebo y por qué el placebo es tan poderoso, porque el placebo representa tres cosas. La primera es el condicionamiento. Cada vez que toman esta píldora, los pacientes se sienten bien. Entonces empiezan a condicionar su mente. Lo mismo podemos hacer nosotros a la hora de transformar nuestro estado del ser. Empezamos a evocar estas emociones de gratitud, de inspiración, de empoderamiento y nos hacen sentir bien. Empezamos a condicionar nuestra mente. El segundo elemento es una promesa, una posibilidad de transformación, una posibilidad de sanación que reciben las personas que padecen alguna enfermedad. En este caso, el conocimiento del que hemos hablado nos abre esta puerta, nos da esta posibilidad. Empezamos a ver que podemos dar este salto cuántico de transformar nuestra realidad de una manera significativa y profunda. Y es el segundo efecto que tiene el placebo, que también lo podemos encontrar en esta transformación del estado del ser. Y el tercero es el significado. El significado es cuando el doctor le explica al paciente que va a bloquear tales procesos enzimáticos y va a ayudar a la producción de tal cosa. Entonces el paciente empieza a creer, a darle sentido y a decir, oh, sí, esto tiene razón, esto va a funcionar. Lo mismo con el conocimiento, cuando nos damos cuenta de que es nuestras emociones, la manera como nos sentimos ha determinado nuestra frecuencia de vibración y que es nuestra frecuencia la que determina la clase de experiencia que tenemos, la realidad que vemos. Entonces dices, oh, esto tiene tanto sentido, empiezas a darle significado y entonces se cumplen los tres elementos por los cuales se puede cambiar una realidad, por los cuales los placebos funcionan, porque tienen esos tres elementos y así mismo podemos nosotros cambiar, podemos ser nuestro propio placebo. Entonces, Joe Dispenza nos dice que se trata de crear memorias internas que la amplitud de la emoción que nos provocan sea mucho más grande que la emoción que tuvimos con las experiencias pasadas. Entonces vamos a reescribir estos programas. Estas memorias van a generar pensamientos y emociones de una naturaleza diferente, de una vibración diferente y por lo tanto vamos a empezar a crear creencias de una frecuencia diferente y por lo tanto percepciones y por lo tanto nuestro estado del ser se va a elevar, va a cambiar, va a tener una frecuencia de vibración mucho más elevada y obviamente eso va a resultar en que vamos a transformar nuestra realidad, vamos a dar este salto cuántico, vamos a cruzar este río del cambio. Entonces, esta es la explicación inicial de las enseñanzas de Joe Dispenza
pero lo que pueden ya empezar a hacer es empezar a mirar a sus experiencias ya con este conocimiento, tratar de entender las emociones, la manera como se sienten y ver qué es producto, que simplemente ustedes están reaccionando a cierta experiencia, a ciertas cosas que les ha pasado, pero que si ustedes se quedan en este círculo van a seguir experimentando más de lo mismo. El hecho de observar esas emociones es suficiente para irnos abriendo a nuevas posibilidades, a que ya no nos tengan esos programas inconscientes, esos programas subconscientes manejados. Entonces, con este conocimiento que tenemos de cómo es que nosotros creamos nuestra realidad y cómo nuestro estado del ser es el que determina la frecuencia de vibración, podemos ir cambiando, podemos ya no sentirnos víctimas de las circunstancias, de las experiencias, sino más bien empezar a observar nuestras emociones. Y también a decidir, hacer una nueva elección de evocar emociones, de enfocar nuestra atención hacia cosas que nos hagan sentir gratitud, que nos hagan sentir empoderamiento, que nos hagan sentir inspirados, de modo que podamos elevar nuestra frecuencia de vibración y así empezar a crear memorias nuevas que nos abran esta puerta para salir de esta trampa. Ahora, una de las advertencias que nos da Joe Dispenza, que también lo hemos escuchado de Abraham Hicks, es que solamente vamos a aceptar, mantener y someternos a pensamientos y emociones que estén en el mismo nivel de vibración de nuestras creencias. Joe Dispenza recomienda una práctica de sentarse unos 15 minutos al día o cuando tengas momentos a evocar estas emociones de gratitud, la gratitud sobre todo, porque la gratitud es una de las emociones que puedes dirigir tu atención hacia cualquier área que realmente sientas gratitud y te va a elevar la vibración de modo que vas a poder resonar más con los pensamientos y las emociones que estén más arriba de tu rango de vibración actual. Haz uso de esas emociones porque son emociones que son fáciles de evocar. Vas a poder elevar tu vibración, aunque sea esos 15 minutos al día, vas a empezar a ver transformaciones en tu vida, porque vas a empezar a darle, como dice Joe Dispenza, una probadita a tu mente de lo que es sentirse de esa manera. Lo otro que te invito a hacer es empezar a preguntarte, sobre todo en las áreas de tu vida en que no estés viendo la realidad que deseas, empezar a preguntarte cuáles son las creencias y las percepciones que tienes con respecto a ti mismo, o si es el área de tu salud, de tu relación de pareja, tu situación financiera, lo que fuere. Empezar a tratar de ver cuáles son las creencias y percepciones que tú tienes con respecto a esa área, porque muchas veces no nos detenemos a pensar y, como dice Joe Dispenza, son programas subconscientes e inconscientes que están manejándonos y haciendo que nos sintamos siempre de la misma manera, que tengamos los mismos pensamientos y por lo tanto no salimos de este círculo. Entonces te invito a hacer esto, a preguntarte eso. Y si se dan cuenta que sus creencias y sus percepciones en determinadas áreas de su vida no son las que son negativas y quisieran cambiarlas, lo otro que también les recomiendo es, pueden descargar, les voy a dejar abajo en la descripción un enlace para que descarguen de manera gratuita esta meditación que se llama Reprográmate para el éxito, que está diseñada a cambiar estas creencias subconscientes negativas por unas que son positivas, que tienen vibración más elevada, para que así también vayas dándole a tu mente una probadita de lo que vas a experimentar cuando des tu salto cuántico. Bueno, espero haberos inspirado y si te gustó este video, date un segundo para darle like, activar la campanita, suscríbete si todavía no lo has hecho, porque así ayudas a canales nuevos como este a llegar a cada vez más personas. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad del despertar espiritual y nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia metafísica para elevar tu vida.